Y mis hermanos, estamos viendo una historia emocionante, cómo se funda la iglesia de Filipos. La primera vez encontramos que la adversidad que se le presentó al apóstol Pablo es no tener dirección. ¿Qué vamos a hacer? ¿Recuerdan? Más adelante se enfrenta a la situación de adversidad por causa de escasez. No había muchos recursos materiales en Filipos, no había sinagoga donde reunirse, se reunían a la orilla del río. No había muchos recursos humanos, casi eran puras damas. Y cuando predicó, no fueron cientos los que se convirtieron, nada más una mujer llamada Lidia, que era comerciante, vendedora de púrpura y de otra ciudad. Pero el recurso de Dios fue que Él se comunicó para dar dirección y que Él suplió con eso poquito para que empezara en la ciudad de Filipos esa congregación. No paran ahí las cosas. Veíamos la semana pasada que en el transcurso de seguir predicando el evangelio, el apóstol Pablo se enfrenta como adversidad a la estrategia del enemigo. Veíamos que es impresionante la estrategia del diablo para obstaculizar nuestro caminar en el Señor. El diablo obstaculiza nuestro propósito divino de orar. Se infiltra diabólicamente con aquella chica, ¿verdad? Que era bien difícil porque estaba camuflajeada de manera impresionante, diciendo algo aparentemente bueno que no podía evaluarse como algo malo. Y también dice que fue por largos días, fue un prolongado acoso, que esos eventos se veía una estrategia del enemigo para desacreditar la obra que se estaba haciendo allí en Filipos. Pero el recurso espiritual, veíamos el domingo pasado, fue el nombre del Señor Jesucristo. Veíamos que estar bajo el nombre de Jesús es bajo su poder. No es utilizar el nombre de Jesús como un ensalmo, como un abracadabra, como una palabra mágica, como un ábrete sésamo. Cuando Pablo, el apóstol, dice en el nombre de Jesús, es porque él estaba bajo su poder. Había sido trasladado, arrebatado del reino de las tinieblas al poderoso reino de su amado Hijo Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Fue trasladado así. Estaba también bajo la autoridad de Él, porque por su nombre es estar también bajo su autoridad. Y entonces vemos un milagro precioso. Mencionamos que el diablo estaba utilizando a esta chica, a esta joven. Y ¿sabe qué? Aunque estaba utilizando, ¿verdad?, a esta joven, es impresionante ver cómo las personas no tienen escrúpulos para aprovecharse de ella. Déjeme decir, el diablo, como repasamos, no escatima en trabajar en la vida de ninguna persona, ya sea joven, ya sea niño, ya sea anciano, ya sea viejo. Él lo va a hacer si hay oportunidad. Pero bendito sea Dios que a través de la obra del Señor, esta chica fue liberada. Y llegó, podemos decir así, una persona más convertida. No estamos haciendo de manera exclusiva que fueron los únicos. Pero es lo relevante que el Espíritu quiere comunicarnos. Mire, yo creo que nosotros por lo general nos alegramos, nos animamos cuando una persona había estado enferma y nos preocupaba su estado de salud y se pone bien. ¡Ah, qué bueno que ya está mejor! Sí, a veces hay algunas personas que se ausentan de nuestra congregación porque están enfermos. Sí, unos meses atrás, ¿verdad? Paulina estuvo muy delicada, estuvo ausente y orábamos. Y qué gusto, ¿verdad?, nos da cuando ya viene y comparte que Dios le ayudó en una situación tan delicada de salud. Yo creo que si fuésemos nosotros personas que tuviésemos temor de Dios, y esperamos que así lo seamos, ¿verdad?, el que esta chica haya arreglado su vida, pues debe haber sido un motivo de gusto, ¿no? Pero lejos de que las personas hayan visto bien que esta chica haya sido liberada de esa opresión demoníaca que estaba experimentando, híjole, vino un problema terrible. Y vamos a ver el día de hoy, ¿sí?, lo que es la adversidad a la que se enfrenta el apóstol en la fundación de esta iglesia es la oposición del mundo. La oposición del mundo. Quiero que tomemos nuestra Biblia y como el pasaje es muy largo voy a ir leyendo. Preste mucha atención, ¿sí? Hechos capítulo 16,
Dice desde el verso 19, adversidad que tenemos aquí en este punto de la historia, la oposición del mundo. Vivimos en medio de una sociedad que no conoce a Dios, de una sociedad que tiene sus principios, que tiene su manera de ser, sus filosofías de vida, las tiene. Y vivimos en medio de esa sociedad, ¿sí? Y el apóstol Pablo llega, dirigido por el Señor, ayuda a esta chica en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Pero entonces se levanta otra adversidad. Nota, estar muchas veces en el centro de la voluntad de Dios conlleva adversidad. Dice el verso 19, voy a leerlo, fíjate bien. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. ¿Qué pues? Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Y aquí, si terminara la historia, podemos decir: Señor, ¿de veras me mandaste a Filipos? ¿Sí? Señor, ¿de veras este es el plan tuyo? ¿De veras estoy en el centro de tu voluntad? Yo esperaba que si era hijo tuyo siempre me iba a ir bien. Yo esperaba que si soy un hijo tuyo, Señor, todas las cosas me iban a salir bien. 10 en matemáticas, todo con mis maestros en orden, ¿sí? En el trabajo, arriba y adelante, no al revés. Arriba y adelante, ¿sí? Me iba a ir bien. ¿Y qué pasa? Resulta que pum, 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 pum. Vemos un descenso impresionante, ¿no? Que si el apóstol Pablo no estuviese persuadido y bajo la dirección del Espíritu Santo, a lo mejor ya en esa última etapa, llegando al calabozo, hubiera dicho: si salgo de esta, ahí nos vemos. Qué necesidad que yo ande pasando por estas cosas. Y mira, en estos versos podemos encontrar uno de los cuadros más fidedignos de parte de la palabra de Dios de cómo es el mundo. En estos versos que acabamos de leer. Observa, fíjate bien, la adversidad, oposición del mundo. En primer lugar, el mundo justifica su oposición. En primer lugar, el mundo justifica su oposición por una diferencia que está bien establecida. Note, cuando ellos agarran a Pablo, ¿sí?, y a Silas y los arrastran, llegan ante los magistrados y los acusan diciendo: ellos son judíos, nosotros somos romanos. Había una diferencia que estaba bien establecida, que consideraba nada más que el tema era nacionalista. Y se puede ver nada más desde ese enfoque: sí, pues eran judíos, eran romanos, ¿qué andan haciendo? Queriendo alterar las costumbres de ellos, etcétera, etcétera. Pero no, ¿sabes qué? Esto nos enseña algo muy importante. La cosa era más profunda. El mundo, como no tiene una perspectiva bíblica, ¿sí?, puede simplemente decir que son cuestiones nacionales. Pero había una diferencia bien establecida. Y cuando tú te conviertes en hijo de Dios, de veras, tienes la situación ahora de que eres una persona diferente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso es curioso que a veces tus amigos te miran raro. Oye, ¿por qué eres raro tú? ¿Sí? Ándale, échate una buena fumada de marihuana, dale, eso es buena mota, es de calidad, hombre. No le hagas al feo, ¿verdad? No, muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué? Eres raro tú, ¿verdad? ¿Sí? O a una chica: oye, ¿por qué no andas? Mira, con esa carita que tienes podías tener a todos los chavos de ahí de la escuela. No, muchas gracias. ¿Sí? Fíjate, Aileen, ¿okay? Entonces, nota, ¿verdad? Que dice: qué rara es esa persona. Mira, hermano, la oposición del mundo queda justificada ante los ojos de ellos porque establece que hay una diferencia. Dice: esas personas raras son desadaptados. Están fuera del contexto de lo que estamos nosotros viviendo.
Pero también, no únicamente el mundo justifica su oposición por la diferencia que está establecida, pero también por la enseñanza diferente que ellos están acostumbrados a escuchar. En el mundo estamos acostumbrados a escuchar: el que me la hace, me la paga, ¿verdad? Esa es su filosofía típica del mundo. Sí, el que no tranza, no avanza, ¿verdad? Esa es la filosofía del mundo. Esa es enseñanza del mundo, ¿sí? No comiences nunca una pelea, pero asegúrate de terminarla, ¿sí? Hay muchísimo. Que se mueran los feos, ¿sí? Sí, pues, enseñanza netamente mundana. Netamente. Y hermanos, ¿cómo vivimos recibiendo ese tipo de enseñanza por medios de comunicación, por nuestros entornos escolares o de trabajo? Pero ¿sabe qué? El mundo, por ello, cuando el cristiano invade su territorio, justifica el oponerse al cristiano, no únicamente porque lo ve como una persona diferente, sino porque la enseñanza que proclama es diferente a lo que ellos han vivido, siendo instruidos. Mire lo que dice el pasaje, dice el verso 21, y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar, dice el verso 21, ni observar porque somos romanos. La Reina Valera 60, la NTV y la NBI dice porque enseñan, en lugar de decir porque proclaman. Entonces, el mundo va a justificar la oposición contra el cristiano por razón de que es diferente, porque es raro, y también porque la enseñanza sobre la cual se basa el cristiano es diferente. Me acuerdo que en una ocasión un muchacho estaba testificando, cuando éramos jóvenes, estaban los compañeros por ahí en juventud, y me contó, dice, ¿sabes qué? Ayer tuve una charla con un cuate, y entonces me preguntaba de algo, y yo le decía, bueno, es que la Biblia dice esto. Y luego le volví a preguntar al muchacho, oye, pero ¿y qué piensan ustedes de esto? No, pues es que la Biblia dice esto. Y otra vez, oye, ¿ustedes cuál es su postura en relación a eso? No, pues es que la Biblia dice tan. Y un momento en que el chavo se harta y dice, oye, ya, piensa por ti mismo, todo lo que me dices es que la Biblia dice, es que Dios dice, es que piensa tú. Dice, no, pues es que cada cabeza es un mundo y opiniones hay un montón. ¿Qué caso tiene? Te estoy diciendo qué es lo que Dios dice. La Biblia dice. Por eso el mundo justifica su oposición, de atacarte, porque eres diferente. Si eres hijo de Dios, eres diferente. Aquella chica se acerca a un culto, se arrepiente de sus pecados, pone la fe en Jesús y regresa a su casa bien contenta para compartirlo. Pero en lugar de esperar a lo mejor un aplauso porque era una chica rebelde y ahora tenía más conciencia de que tenía que honrar y obedecer a sus padres, empezó a ser hostigada aún por su propia familia. El tema es que un día harto los papás, porque ella les estaba compartiendo, le ponen una buena felpa, pero una buena tunda. Se va toda llorosa a buscar a su pastor y le dice, es que pues me pegaron en la casa, ¿sí? No quieren que ya les hable nada de lo que estoy aprendiendo en la iglesia. Así es que, pues como yo ya no quiero ningún tipo de complicación, pastor, vengo a que me saque a Cristo ya del corazón, porque está bien canijo, está bien complicado. Yo me llevaba mejor de inconversa con mis papás, o sea, así, sí. Y el pastor la mira fijamente y le dice, mija, cuando usted se arrepintió de sus pecados y puso la fe en el Señor Jesucristo, ¿fue de a debis? ¿Fue en serio? Sí. ¿Fue sinceramente? Sí. ¿Fue de todo corazón? Sí, pastor. Pues ya ni modo. Ya está hecho. Y la animó a que regresara y se pusiera bajo la autoridad del Señor para enfrentar las situaciones que venían, que estaba en el centro de la voluntad de Dios, pero no sin adversidad, no sin oposición. El mundo va a justificar la oposición porque Cristo nos ha hecho diferentes y porque su enseñanza es diferente. Pero también
el mundo va a justificar su oposición por la amenaza a sus intereses. El mundo tiene sus intereses. ¿Por qué que tenemos tanta bronca en nuestro país? Yo nunca había visto en la historia de un presidente que tuviera tantos problemas entrando, la verdad. Y mire que no estoy nuevo, ya tengo varios sexenios. Sí. Y nunca he visto un presidente. Y dígame, yo no estoy en pro ahorita, yo estoy hablando, es que esta persona, no estoy hablando, estoy hablando de que nunca he visto en la historia de mi país, en sexenios, que un hombre al asumir la presidencia esté teniendo tantísimos problemas y ni siquiera tiene un trimestre. ¿Por qué? Porque el mundo tiene sus intereses. El mundo tiene sus intereses tan personales, tan particulares. Y aquí lo vemos en estos pasajes. ¿Sí? El evangelio estaba amenazando los intereses de ellos. Mira lo que dice el verso 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido, ¿qué? La esperanza. ¿Sabe que el mundo tiene esperanza en muchas cosas? A mí me encanta que el hermano Luis recomienda mucho el libro Dioses que fallan, ¿sí? Porque el mundo tiene un montón de dioses a los que él está rindiendo culto y tiene sus esperanzas en esos dioses. El dios del intelectualismo, y ahí está, no únicamente una licenciatura, 2 maestrías y una veintena de doctorados, ¿verdad? Para tener ahí el reconocimiento. O tanto que pudiera yo trabajar para tener tanta riqueza y entonces el mundo tiene sus esperanzas. Cuando yo sea un intelectual, entonces voy a ser alguien. Cuando yo tenga tal cantidad de dinero, entonces voy a ser alguien. Cuando yo tenga tal control y tal poder, entonces voy a ser alguien. Tiene el mundo sus esperanzas. Y estas personas, sin escrúpulos, habían agarrado a esta jovencita y la habían esclavizado, utilizando aparentemente sus poderes de una manera para sacar ganancia de ella. Hoy es diferente a lo que estamos viviendo en nuestra sociedad del día de hoy. No es distinto. La oposición del mundo está justificada para ellos porque si el cristianismo amenaza sus intereses, ellos van a enloquecer. Si el cristianismo amenaza su esperanza, ellos van a enloquecer. Si el cristianismo amenaza sus ganancias, su bolsillo, van a enloquecer. Y eso está pasando. Eso está pasando a nivel nacional. Y cuando una persona se pone firme y dice, no, esto ya no va a pasar. Y si de eso estaba habiendo, hermanos, hay una realidad impresionante en nuestro país. Nuestro país está plagado por el tema del robo. Nuestro país está plagado por el tema de corrupción. Hay un gen pecaminoso impresionante que nos define terriblemente como nación, y es corrupción y es robo. Y el mundo enloquece porque se amenaza su esperanza, se amenazan sus ganancias. Dice, cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, se quedaron con los brazos cruzados y dijeron, no, sí es cierto, la veníamos regando. Ya no hay que agarrar nada de huachicol. No, qué curioso que se prenden. Y nota, fíjate bien, dice, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades, y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, ¿qué dicen? Alborotan nuestra ciudad. En lugar de considerar que estos hombres cristianos habían hecho un bien a esta chica, lo habían determinado ellos como mal. Y habían justificado esa agresividad porque estos hombres estaban alterando su orden social. Dice, son alborotadores. Ah, caray. Si estábamos re bien, hasta que llegó ese o hasta que llegó esta situación a poner un orden. Caray. Note qué bajo es el nivel del ser humano cuando pertenece al reino de las tinieblas. A lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Había un asunto de que el cristianismo amenazó su esperanza, sus ganancias, su orden social, sus costumbres. Dice allí, sí, proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar.
Y también dice, amenazaban su identidad. Dice, somos romanos, los romanos somos así. Y muchas veces las personas con el mensaje del evangelio se sienten intimidados, pues es que yo soy así, ¿qué? No quiero cambiar, soy así. Pero ¿qué está pasando? Cuando el mensaje del evangelio llega, sí va a ser una amenaza al mundo, a los intereses del mundo, porque la esperanza que Dios brinda nada que ver con la esperanza del mundo, porque las ganancias que son a través del Señor Jesucristo no tienen nada que ver con la ganancia de este mundo, porque el orden que Dios ha establecido para una sociedad o una comunidad, nada que ver con el orden, entre paréntesis o entre comillas, que el mundo quiere establecer, porque las costumbres son diferentes, porque la identidad es distinta. Y entonces seguimos avanzando. La oposición del mundo se puede manifestar de las siguientes maneras. Aquí está en el mismo pasaje. Grupos de oposición, dice la palabra, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. El mundo va a manifestar o puede manifestar su oposición por acusaciones y juicios injustos. ¿Era verdad que estaban causando problemas Pablo y Silas? No. Pero empezaron a levantar acusaciones y juicios injustos. El mundo puede manifestar su oposición aún aprovechándose del sistema judicial. De verdad. Dice que los magistrados superiores entonces los agarraron, le rasgaron las ropas y empezaron a atacarlos. El mundo puede manifestar su oposición también por ataques a tus posesiones y a tu integridad física. Dice que rasgaron sus ropas, eran sus posesiones. Miren que los apóstoles, Pablo y Silas no traían grandes cosas, pero aún lo poco que traían, lo atacaron. Y no conformes con eso, atacaron su integridad física. Los golpearon de manera terrible. Está escrito mucho en historia eclesiástica sobre persecuciones. Les he dicho mucho. Vean una vez en su vida el libro famoso de los mártires de Fox. Es impresionante cómo a lo largo de la historia cristiana ha habido una persecución y ataques tan terribles, no únicamente a las pertenencias de los cristianos, cuando llega y el mensaje del evangelio ataca los intereses de ellos, pero también su integridad física. No nada más sus posesiones, no nada más sus pertenencias. Y mire, hasta aún privación de la libertad. En la época de los 70 tuve oportunidad de leer mucho sobre el comunismo en los países socialistas, en la Unión Soviética, en Rumania. Y en aquella época, qué terrible era y qué riesgoso era ser un cristiano. Tú no tenías la libertad de venir a congregarte así un domingo. Tenías que buscar los medios, justificarte por ahí para un cumpleaños, para salir y reunirte con una persona y 2, 3, 4, 5, 6, 7, poquitos, juntarse de una manera quedita para alabar a Dios. Hermanos, aquí ahorita cantamos cantamos con ganas. Y cuando está aquí cantando, hágalo así, ¿sí? Me quedo pensando mucho cómo de repente el pastor Cristian, ¿verdad? Que dice, alábele, que usted no es momia. Tiene razón, ¿verdad? Sí. Pero qué bendición, qué privilegio tenemos de cantar, y cantar con ganas, y cantar con gozo. Pero en aquellas épocas, en aquellas circunstancias, esas personas eran hasta privados de su libertad. Hermanos, la oposición del mundo se puede manifestar de esas 5 maneras cuando el cristianismo ataca sus intereses. Mire, dice, después de haberlos presentado los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos. Los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Ay, hermanos, a azotarlos con varas. Señor, de veras me mandaste para acá. Yo creía que el cristianismo era, pues, puro progreso, puro éxito, pura buena salud.
pura lana, puro 10 en la escuela, puros amigos. Y dice, ordenaron que los azotaron con varas. Y note, y después de darles unos cuantos azotes, ¿así dice la Escritura? Y después de darles que muchos azotes, los echaron en la cárcel, los privaron de su libertad, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Mira, aquí están dos. Vente. Pásale aquí. Siéntese aquí, hermano. Así, sí, siéntese. Sentados bien, eso, así, con confianza. Así, ahí está Pablo y Silas. Extiende tus pies. Sí, extiéndelos. Extiende tus pies. Ahora sí, agárrate las puntas. Dale, agárratela. Con las dos manos, mijo. Dale, mijo. Con las dos. También. Ahí está. El cepo era un instrumento en donde tenían dos dale, mijo, eso, así mero. El cepo era un instrumento de madera, hermanos, que era de dos partes y cerraba una parte aquí y la otra acá y la otra aquí en las manos. Y esta era la posición en que quedaba la persona, así quedaba. Amarrado, sus manos, les hago compañía. Sí, okay, ahí está, ¿Ok, listos? Ahí está, ¿ok? Muy bien. Así quedaba. Oiga, uno cuenta hasta 15 y ya le anda. Ya no puedo, ¿verdad? Pero imagínate así, encarcelado después de una terrible tunda, una azotaína con varas espantosa, y estás así, y así te dejan para que descanses. ¿Te imaginas? Así. No los dobles, mijo. Gracias. Ahora sí. Una imagen vale más que 1000 palabras. Les aprisionaron los pies en el cepo y así entraron. Hermanos, el mundo es impresionante cuando atacas sus intereses. Sabe que eres diferente. No te creas cuando el mundo te dice, no, si somos iguales, si pensamos lo mismo, si es lo mismo. No es lo mismo. Y entonces, frente a una situación así, imagínate allí Pablo y Silas bien golpeado. Oye, Pablo, ¿estás seguro que era un varón macedonio el que te dijo que viniéramos para acá? ¿Estás seguro? ¿Seguro que sí fue visión o sí fue palabra de Dios? Mira cómo estamos. Hay una adversidad impresionante ahí. Pero entonces empezamos a ver cuáles son nuestros recursos espirituales enfrente de una situación así. ¿Cómo debe el cristiano apoyarse en sus recursos espirituales cuando llega a un punto así? No, hermano, este puño sí se ve. Sí. No. Mira, vamos a leer. Ok, ahí está. Y termino, Es nada más explicar todo eso. Ok. Nota. Cuando llegaron a ese punto más bajo de oposición de parte del mundo, mira qué impresionante manera de enfrentar la oposición del mundo. Ahí están los recursos de Dios. Salud. La alabanza. Alabanza. Mira, cuando estés en una parte en que el mundo te está golpeando y que te están inclusive insultando y que se burlan de ti porque eres cristiano y están siendo inclusive ya perseguido de una manera así grotesca, manera de burla. A veces en la secundaria que se burlan porque tú eres cristiano, porque no haces lo que ellos hacen, porque no quieres caminar en lo que ellos caminan. ¿Sabes qué? Cántale a Dios. Cántale a Dios. Allí estaban en esa posición. Oye, ¿no has intentado cantar así? Esos que somos fanáticos del ejercicio. Si la fe me abandonare. Esto es un reto, Y estaban cantando, hermanos. La oposición del mundo se vence con el recurso espiritual de Dios de la alabanza. Gracias, Señor. Imagínate, es algo raro. Por eso el cristiano es raro, no, es diferente.
porque tiene dentro de sí a quien le puede manejar la situación desde su interior para que abra sus labios y publique la alabanza de Dios. En vez de decir, Señor, ¿qué ondas? Soy tu hijo, por favor, ya sácame de esta, ya no la aguanto, ya no lo aguanto, ya no los aguanto. No. Él me sostendrá. Cántale, hermano, todas las segundas filas, dale. Él me sostendrá. ¿Cómo sería aquel tiempo de alabanza de ellos? Impresionante. Dejó marcado ahí a todos los presos. Imagínate, todos que entraban y los pusieron en el calabozo del fondo. Cantaban, la voz abajo, vas hacia todas las partes de arriba, ¿no? Donde estaban todos los demás presos. Y también que era recurso, dice verso 26. Verso 25, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Pero hermanos, qué carnalidad como cristianos manejamos, porque muchas veces frente a la oposición del mundo empezamos con una sarta de quejas, con una sarta de inconformidad, casi cuestionar a Dios. Señor, pues qué ondas, ¿qué te pasa? Sí, si te vengo siguiendo fiel, ya llevo 5 días con mi lectura que dijo Armando, sí, y no he fallado. Sí, ya me había propuesto venir los jueves a la reunión de oración y me permites pasar por esto, no manches. Fíjate. Sí. Pero hubo alabanza frente a la oposición del mundo. Hubo oración frente a la oposición del mundo. Y qué impresionante. A mí me encanta como dice aquí la Biblia de las Américas. De repente. Es que a veces uno está tan ahogado por las circunstancias y en un flachazo, si te pones a alabar a Dios, si te pones a orar a Dios, hay un de repente impresionante. Un de repente que cambia las cosas y que te hace, caray, es cierto, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué estoy tan falto de fe? ¿Por qué estoy tan negativo frente a un Dios que sabe lo que está haciendo con mi vida, aunque estoy en esta situación, en este cepo? O con esta situación de falta de riñón en este periodo, o con esta crisis económica, con esta enfermedad, o con este detalle. Pero hay un de repente muchas veces en la obra de Dios con sus hijos. De repente se produjo un gran terremoto y aquí tenemos el poder de Dios. Que lo único, hermanos, el cristiano no se debe andar metiendo en broncas de que no, sabes que vamos a tumbar al jefe de grupo, que queda la onda. Sí, que pues vamos a juntar filas para sacarlo. El cristiano ore en la posición del mundo, el cristiano ore en la posición del mundo y el cristiano espere, si a Dios le place, manifestar su poder. De repente, dice la Escritura, se produjo un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Después de un buen rato de estar así, oye, cuando regresas, qué rico se siente. La oposición del mundo solo se vence con el poder de Dios, no con el poder de la carne, no con el poder mundano, solo con el poder de Dios. Revisando lo que sobre esto comenta William MacDonald, me impresiona. Dice así, se los voy a leer tal cual, está en el comentario del Nuevo Testamento, dice: no deberíamos dejar de lado los milagros como no siendo para la era de la iglesia. Es demasiado fácil asignar los milagros a compartimientos dispensacionales y contentarnos con vidas que nunca van más allá de la carne y de la sangre. Nuestras vidas deberían estar cargadas de poder sobrenatural. Deberíamos estar constantemente viendo la mano de Dios en las maravillosas convergencias de circunstancias. Deberíamos estar experimentando su conducción maravillosa e inesperada, misteriosa. Deberíamos experimentar en nuestras vidas que van más allá de las leyes de la probabilidad. Deberíamos ser conscientes de que Dios está disponiendo contactos, abriendo puertas, predominando sobre la oposición. Nuestro servicio debería estar saturado de lo sobrenatural.
Deberíamos poder ver respuestas directas a la oración. Deberíamos ver su mano en las cosas que se nos descomponen, en los retrasos que tenemos, en accidentes, en pérdidas y en aparentes tragedias. Deberíamos experimentar extraordinarias liberaciones, ser conscientes de un poder, valor y paz y sabiduría más allá de nuestros límites naturales. Si nuestras vidas son vividas solo en el nivel natural, somos diferentes de los no cristianos. La voluntad de Dios es que nuestras vidas sean sobrenaturales, que la vida de Jesucristo mane a través de nosotros. Cuando esto suceda, las imposibilidades se desharán, las puertas cerradas se abrirán, el poder se manifestará de manera patente. Entonces estaremos energizados por el Espíritu Santo, y cuando tengan personas cerca de nosotros, serán influenciadas para la gloria de Dios. Los recursos de Dios son extraordinarios. Ahí están, golpeados, privados de su libertad, atacados en sus pertenencias, en su integridad física. Pero Dios nunca desampara a aquellos que son sus hijos. ¿Y sabe qué? ¿Cómo se vence la oposición también? ¿Qué es ese recurso que Dios tiene para la oposición del mundo? El evangelismo. El carcelero, cuando ve las puertas abiertas y las cadenas soltadas, se me fueron, y él sabía que se le escapaba un preso, él pagaba con su vida. Él era ejecutado por el preso que se escapaba. No, hombre, ve que se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas. El cuate dijo: no, aquí para qué me quedo, me mato. Agarra iba a decir la pistola, no, agarra la espada y está a punto de matarse. Y otro detalle impresionante: el apóstol Pablo grita desde donde está, en el lugar más profundo. No está viendo al carcelero, pero grita. Dios le hace gritar: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. ¿Cómo sabía Pablo que no se había fugado alguno? Oye, pues no, así están todas las fugas, ¿no? Ya está abierta la puerta, córrele. Y Pablo grita: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Te consta, tú estás hasta más abajo, ¿cómo puedes saber que de veras todos están allí? Pero es impresionante. Y el hombre, el carcelero, que por cierto he conocido a algunos carceleros de visita y de estancia. Sí. De visita y de estancia. Sí, me ha tocado conocer carceleros. Mire que no son los más amables, ¿eh? Son personas duras, son personas pétreas. Algunas veces fui a visitar a algunas personas que están allí para hablarles. Y pues está ahí la barrera de plástico, de vidrio, ¿verdad? Y los hoyitos, y ya uno platica con la persona que está de aquel lado. Pero aun cuando entras, si eres visitante, pues te revisan y que trae, de dónde viene, que viene, y y quítese los zapatos, y quítese el saco, y quítese la corbata, y quítese la camisa, y quítese lo demás. A ver, García. Pasen. Ahora imagínate, cuando no eres visita y estás allí, son más duros. Párate allí. Levanta la cara. Pero aquel hombre endurecido por la naturaleza de su trabajo, porque trata con lo peor del mundo en cuanto a pecaminosidad, temblando, pide una lámpara y se precipita hasta el fondo donde está el calabozo. Y él sabe que esto no es un evento ordinario. Él sabe que estas personas no son personas ordinarias. Él sabe y está persuadido que estas personas son hombres de Dios. Y se hinca y le dice: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Ahora sí. ¿Y cuántos varazos nos diste? Y el cepo, órale. Tenía razón ellos a decirle: sí, tenía razón. Te manchaste,
Se te fue la mano. Nos agarraste y feyote. Y ahora sí vienes, ¿verdad? No, mis hermanos. Nuestra carnalidad, qué rápido aflora, ¿verdad? Cuando se voltean las cosas, ¿verdad? Yo, sí, ahorita tienes el chirrión por el palito, pero un día se te va a voltear y entonces va a ir la mía. Ese es pensamiento mundano. Es filosofía mundana. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y mira, qué bendito evangelio. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. El que salva es el Salvador. El que salva fue el que tomó mi lugar ahí en la cruz del Calvario. Él es el que salva. No creas que en nosotros hay poderes y que dijimos, ábrete sésamo, y se cayeron las cadenas y se abrieron las puertas de la cárcel. Somos tan humanos y a veces tan carnales como ustedes mismos. Pero el que marca la diferencia siempre es el Dios Todopoderoso. El Señor Dios Todopoderoso. Y le evangelizaron, y dice la palabra de Dios. Él entonces, verso 29, pidió luz, se precipitó adentro, temblando, se puso ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y esto no es nada más exclusivo para ti. Es un mensaje que también puede tener acceso tu familia, toda tu casa. Y él les tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Yo no me imagino a un hombre endurecido haciendo esto. ¿Cómo habrá sido antes de conocer a Cristo este carcelero con su familia? Aquel niño a lo mejor empezaba a llorar. Cállese, no llore. ¿Cómo bien? Deje el celular. Ay, no. Les tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Y llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Puedes ver esto, qué impresionante. La única manera de vencer la oposición del mundo es alabando, es orando. Es permitiéndonos ver el poder de Dios, que Él sea el que intervenga, no nuestras manipulaciones. Y no dejar de compartir el mensaje del Evangelio. Un hombre endurecido de esa manera fue transformado en un hermano en Cristo tan impresionante. Y finalmente, un recurso más que el apóstol permite que sea colocado aquí, la justicia institucional. Dice la palabra de Dios, verso 35, cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a los oficiales diciendo, suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte, así que salid, córranle ya que los dejaron libres, ahora id en paz. Pero Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, ¿por qué no lo dijeron antes? ¿Sí? Ahora sí dicen, ¿saben qué, señores? Éramos ciudadanos romanos. Ah, caray. Nos han azotado públicamente, sin hacernos juicio. Nos echaron en la cárcel y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera. ¿Estaba tomando Pablo venganza? No. Estaba protegiendo a la pequeña iglesia que estaban haciendo. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Y cuando salieron de la cárcel, no se fueron de la ciudad, fueron a la casa de Lidia. Ahí donde había comenzado la iglesia. Y al ver a los hermanos, nota, Pablo y Silas consolaron a los hermanos, bien golpeados, bien vejados todos sus derechos, pero llegaron todavía con ímpetu para... Yo creo que imagínate, cuando ellos son apresados, los poquitos que se estaban acercando a Dios, yo creo que corrieron y se asustaron. Si le está yendo a ellos, que son los líderes, como les está yendo, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Verdad? Sálvese quien pueda. Pero entran, los consuelan, los animan y entonces ya salen. Mira, esta es una descripción impresionante de cómo ataca el mundo.
pero también de que el Hijo de Dios no está carente de recursos. Tiene la alabanza, tiene la oración, tiene el poder de Dios, tiene el evangelismo y tiene la justicia institucional en su momento, si Dios así lo permite. Termino. 4 notables adversidades se suscitaron en la fundación de la iglesia de Filipos: la incertidumbre en cuanto a dirección, la escasez, la estrategia del enemigo y la oposición del mundo. Los recursos de Dios fueron la comunicación de Dios. Dios habla. La provisión de Dios. Dios suple. El nombre de Jesucristo, bajo su poder, bajo su autoridad. La alabanza y la oración. El poder milagroso de Dios. El evangelismo. La justicia institucional. La iglesia se fundó con una mujer comerciante, con una chica exendemoniada y, hazme el favor, con un carcelero y su familia. ¡Qué gente para comenzar una iglesia, oiga! ¿No había otros aparte de estos? ¿Sí? Dios sigue haciéndole ver a cada uno de nosotros que una obra no comienza por la calidad de las personas que se congregan, sino por la superabundante sabiduría y gracia y todo lo que es Él. Y un puñado de valientes, un puñado de personas en las manos de Dios, no importa su trasfondo, si era comerciante, no importa su trasfondo, si había sido bien oprimida por el enemigo, no importa su trasfondo, si había sido un hombre tan endurecido como un carcelero. Dios puede organizarlos para que sean una iglesia. Una iglesia. Una iglesia, hermanos. Una iglesia que tuvo un impacto impresionante en la vida del apóstol Pablo. Impresionante. Pasaron 10 años, Pablo está otra vez en la cárcel. Qué raro. Sí. Y esta iglesia le empieza a ayudar de una manera bien preciosa. No era una iglesia que no tenía problemas, sí lo seguía. El apóstol Pablo les escribe y les vuelve a decir: hermanos, estos son los recursos que tenemos frente a la adversidad. Por tanto, la ecuación sigue siendo adversidad frente a los recursos de Dios es igual a gozo, que es el tema predominante de la carta de Filipenses. El tipo no estaba a gozo porque qué chévere, hoy me siento bien. No. Había recursos espirituales para enfrentar la adversidad. En consecuencia, decir: regocijaos en el Señor siempre, hermanos. Otra vez le digo: regocijaos. Bendito Dios que nos permite tener recursos frente a la adversidad. No se apague, mi hermano. No se achicopale. No se derrumbe. No se venza. Mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Vamos a orar. Ayúdanos, bendito Padre, para no perder nuestra objetividad espiritual y mantenernos con la mirada fija en el autor y consumador de la fe. Porque entonces de esa manera podemos pasar por encima del oprobio, por la oposición. Ayúdanos a no a mimetizarnos con el mundo, sino a agradecer que nos has hecho nuevas personas a través de tu Hijo Jesucristo, y que es a través de una enseñanza muy distinta a lo que tal vez habíamos aprendido aún por herencia paterna. Gracias te damos por los recursos. Permítenos en medio de la oposición alabar, en medio de la oposición adorar, en medio de la oposición orar, en medio de la oposición ver tu poder, en medio de la oposición del mundo, Señor, seguir evangelizando, en medio de la oposición del mundo, hacer uso correcto de la justicia institucional. Gracias, bendito Dios, porque te tenemos.